Muchas bendiciones, bienvenidos a Tiempo Profético. Esperamos que Dios pueda bendecirte en este corto tiempo que podamos compartir lo que voy a compartir de parte del Señor. Si usted ve que estamos en otro espacio es porque estamos en una búsqueda con el cielo y no estamos haciendo los videos en el espacio habitual que normalmente lo hacemos, pero lo hacemos así por dirección del Señor. Hoy quiero venir con una palabra profética eh, específicamente a lo que se tiene que decir y hablar para la nación de Estados Unidos eh, por la dirección de Dios. ¿Amén? Eh, Quiero ser preciso, quiero ser breve, pero antes quiero tomarme un poco el tiempo para decir algo basado en que yo no soy de venir acá y contar sueños, contar visiones. Cuando lo he hecho ha sido muy pocas veces, yo creo que no llego ni a 3 veces probablemente. Y si me equivoco, bueno, discúlpeme. En el que he contado algún sueño, alguna visión que Dios me haya podido dar de manera clara y como Dios. Porque creo que los que realmente son profetas videntes, no están llamados a estar contando todo lo que Dios les muestra, a menos que Dios le dé la orden de hacerlo. Porque si se tratara de sueños, uno tiene muchos sueños cuando está en esta dimensión y en esta búsqueda y en este mover y en este tiempo con Dios y vas a soñar y vas a ver. Entonces, si tú te levantaras como algunos que he visto que hay un problema en las redes sociales, y esto quiero traerlo como una exhortación a estas personas, todo el tiempo que tienen un sueño, vienen y hacen un video. Entonces usted no sabe si el video lo están haciendo porque Dios les habló que dijeran eso, o porque ellos quieren monetizar con ese canal, o porque quieren volverse viral, o porque quieren crear miedo y zozobra en las personas. Entonces yo llamo con toda responsabilidad a todo aquel que diga llamarse profeta, a todo el que diga llamarse apóstol, a todo el que diga llamarse X. Y todos los días tiene una profecía nueva, todos los días tiene un sueño, todos los días ve una visión, todos los días está en una nube y en un nivel tan estrafalario que ni siquiera nuestro Señor Jesús andaba. Porque Él tenía tiempo para compartir con sus discípulos, inclusive para ir a algunas bodas a veces de vez en cuando. Entonces a veces estos seres son más espirituales que el mismo Jesús que les habla, ¿no? Y quiero hacer esta denuncia, ¿por qué? Porque es tiempo de buscar a Dios con el corazón, es tiempo de buscar al Señor, pero es tiempo de ser responsable. No podemos andar diciendo todo lo que vemos, todo lo que soñamos, porque usted tiene que poner todo esto bajo el escrutinio de la palabra y poder preguntarle a Dios hasta que Dios le conteste y le diga a usted que sí lo debe decir, dígalo. No tenga temor, no tenga miedo. Si Dios le está dando la orden, hágalo. Pero asegúrese de que sea Dios quien le esté diciendo a usted que haga eso. Amén. Porque si no es Dios y fue usted, eso le va a ser contado y Dios va a ajustar cuentas con su vida. Y esto es una exhortación que hago para todos aquellos, porque veo mucha gente, me llegan muchas cosas de mucha gente que todos los días tiene un sueño. Y si no es todos los días, una vez a la semana o 2 veces a la semana tienen un sueño. Y andan, soñé con fulano, soñé con el otro y soñé con aquel y alerta y cuidado y por aquí no y por aquí no. Amados, con todo respeto, usted puede oír a quien quiera, usted puede seguir a quien quiera, usted puede ser tener conchupancia con quien usted quiera, pero usted está llamado a tener relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, pues la palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos. ¿Quiénes a ellos? A los que temen. ¿Quiénes a ellos? A los que tienen relación íntima con el Espíritu de Dios. Hará conocer su pacto. Es decir, te hará conocer lo que puede venir, lo que puede suceder, lo que puede pasar, y no tienes que ser profeta. Ojo, profeta tiene una asignación específica de Dios a lo que Dios les da en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Lleva una vida que no lleva otro. Amén.
Así que no confundamos las cosas, porque hay veces que hay gente que opera bajo el espíritu de la profecía, pero el que opere bajo un espíritu de profecía no lo hace profeta. Y no quiero andar en este tema porque no quiero desviarme de lo que realmente quiero decir de parte del Señor. Pero una cosa es operar en el espíritu de la profecía y otra cosa es ser profeta de oficio, profeta vidente. Esto es porque cada vez que ven a alguien que tiene un sueño ya lo empiezan a llamar profeta. Cada vez que ven a alguien que empieza a anotar con un cuadernito, empieza a decir un cuadernito porque a las 3 de la mañana se le apareció no sé quién, empezaron a anotar y ya le dicen profeta. No cometa ese error, lea la palabra de Dios. Amén. Y entienda la diferencia entre un profeta y el espíritu de la profecía. Y por allí saldrán algunos eruditos a decir por aquí, por allá y bla, bla, bla. Y lo bendigo en el nombre del Señor, pero las cosas hay que decirlas como es. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre alguien, la persona profetizaba y no precisamente era profeta. Amén. Pero ya para entrar en lo que quiero realmente decir, yo voy a hablar y voy a leer acá unos versículos bíblicos y voy a hablarle directamente a esta parte de Norteamérica, pero este país en específico que es Estados Unidos. Amén. Estados Unidos. Esta es una palabra profética y una palabra de alerta para este país y para esta nación. No es una palabra que sea nueva, porque no lo considero así. Creo que Dios ha estado hablando a lo largo de muchos años, estoy seguro de eso, como también ha estado hablando a diferentes países, incluyendo mi nación Venezuela. Pero la gente no atiende al mensaje normalmente y a veces tienen que venir cosas que no eran las que Dios quería, pero que la gente no escuchó, no se apercibió, no oró, no se humilló y tuvieron que venir. Amén. Pero quiero leer esto eh, para comenzar. Amén. Salmos 33:12. Salmos 33 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Usted está escuchando? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La nación de Norteamérica ha sido conocida por ser una nación que tiene mucho poderío, que tiene mucho armamento, donde la gente puede ir a cristalizar aparentemente el sueño americano. Una casa, un carro, dinero, montar tu empresa. Ha sido una nación que se fundó bajo los principios de Dios, bajo los principios de la palabra, en el tiempo en el que fue fundada, ya hace 250 años de eso. Pero en el transcurso del tiempo, de las épocas, de los años, de las décadas que han pasado, ha cambiado el modelo de gobernanza a través de las distintas personas que han llegado a la silla presidencial. Esto ha hecho que este país vaya en decadencia en vez de ir subiendo. ¿Y por qué digo? Estoy seguro de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué en decadencia? Porque usted puede ver un ejército fuerte, aparentemente una economía fuerte, aparentemente muchas cosas bien o positivas, mucha gente que va y después dice, oh, yo me cristalicé aquí, oh, yo logré esto, oh, yo aquello. Pero la decadencia de una nación comienza en lo espiritual, cuando nosotros le damos la espalda a Dios y cuando los valores morales que rigen un país, que rigen una institución, que rigen una familia, empiezan a verse severamente afectados
por todo lo contrario a lo que es correcto. Amén. Entonces comienza a entrar un espíritu satánico, diabólico a la nación, empieza a operar un principado sobre ella y empiezan a regresar espíritus antiguos que habían estado trasladados en otras épocas, en otras naciones, pero que empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque el pueblo y la iglesia de Jesús y todo el país le empezaron a abrir puertas a todos esos demonios. Y esto es lo que viene pasando con Norteamérica durante ya un largo tiempo. Dios ha sido bueno y ha metido su mano de bondad y de misericordia. Ellos se sienten y ustedes se sienten muy seguros sobre lo que han construido, muy seguros sobre lo que han logrado, muy seguros sobre lo que están haciendo actualmente en el mundo, algunos países, de manera incorrecta e injusta delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos humanos mucha gente merece esto, merece aquello, pero delante de los ojos de Dios otra cosa es muchas veces. Y tengo que ser claro, lo que han estado haciendo, y yo lo dije en unos videos anteriores y yo sé que debo volver a repetirlo acá, lo que han estado haciendo con Irán, esa guerra, ellos no tenían que haberse involucrado en esa guerra, ustedes no tenían como que nación que haberse involucrado en esa guerra, porque no les pertenecía. Si ustedes querían apoyar a un bando o al otro era una cosa y tenían que pedir dirección a Dios. El problema con este gobierno que actualmente está, de esta presidencia de Donald Trump, ha sido que ha caído en un espíritu de orgullo y de soberbia y no han querido escuchar a Dios a través de lo que realmente Dios les ha señalado que puedan escuchar. No es a cualquiera, porque muchos de los que involucraron y metieron allí, que están en esa aparentemente sociedad cristiana que tienen, y esos pastores no son más que unos pedófilos, no son más que unos sinvergüenzas, no son más que unos fornicarios y adúlteros, gente que no busca a Dios, gente que no ama a Dios y gente que no cumple los estatutos de Dios como realmente Dios ha enviado a cumplirlos. Yo sé que puede sonar ofensivo, pero que hay que hablar la verdad y hay que predicar la palabra de Dios. Y eso fue lo que yo vine a hacer el día de hoy. Amén. Entonces quiero con este video hacerle un llamado de exhortación a Norteamérica, porque ustedes han estado haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Si hablo de mi país, la forma en la que ustedes han estado ayudando aquí es solamente por intereses de riqueza monetarios y porque están utilizando métodos para subyugar al gobierno que está de turno. Y sé lo que estoy diciendo por el Espíritu de Dios sin temor a equivocarme. Aunque Dios ha permitido algunas cosas, hay otras cosas que se salieron de control, como el que ustedes estén beneficiándose de las riquezas de este país y este país no esté percibiendo absolutamente nada de eso, porque tengo que hablar lo que Dios me dijo. Y ustedes han pecado delante de Dios y han ofendido a Dios por esta actitud, porque cuando Dios levanta naciones para ayudar a otras, el interés debe ir más allá de concesiones políticas, de concesiones económicas, de temas de ayuda, debe ir realmente con una sinceridad y honestidad, porque Dios es un Dios que es justo, y cuando tú haces algo dirigido por Dios sin esperar nada a cambio, o haciendo lo que te toca hacer, muchas veces Dios te va a elevar y te va a recompensar más allá de lo que tú esperas o crees. Esos son los principios de la palabra. Dios a ustedes les ha dado mucho, pero ustedes han dejado en vergüenza el evangelio. Norteamérica y este país, específicamente Estados Unidos, es un país mercantilista. La iglesia es una iglesia que ofende el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y es uno de los lugares donde más mercantilismo se ve. Cobran por todo. Los pastores de Latinoamérica y de otros lugares del mundo que se van allá porque otras organizaciones grandes les ofrecen
casa, carro puesto y un buen sueldo con seguro y todo para la familia, y entonces dejan la iglesia pequeña aquí en Norteamérica y se van a pastorear y a profetizar allá en Norteamérica. Y allá se vuelven grandes y compran ropa y se visten así, se visten asado y se sienten muy grandes, se sienten muy fuertes. Mercantilismo, pero Dios nunca ha estado allí. Yo no digo que Dios no pueda mover un hombre de Dios de un lugar a otro, pero lo que Dios nunca va a hacer es que usted utilice el sacrificio de Jesús y lo que Jesús hizo por la humanidad para usted beneficiarse económicamente de las personas y espelucarlas hasta que ya no tengan nada. Así que el evangelio que se predica en muchos lugares, en la gran mayoría, porque son muy pocos donde realmente hay pueblo de Dios fidedigno, que sigue los principios, que sigue los estatutos, y hombres o profetas o pastores que siguen realmente el consejo de Dios. Son muy pocos los lugares en Estados Unidos que realmente hay donde se predica la palabra de Dios como es y se vive el evangelio de Dios como es, porque es una ciudad, es un país, las ciudades son libertinas, este país es libertino. Pueden confesar a Dios con la boca, pero su corazón está lejos de Dios. Pueden decir esto y aquello, amamos a Dios, somos cristianos, pero no se comportan así el resto de la semana, solamente el domingo son santos. Solamente el domingo dejan la iniquidad, pero el lunes ya empiezan a pecar otra vez. Y yo dije que venía a traer una exhortación. Entonces no podemos creer y pensar que al estar haciendo estas cosas, Dios no va a tomar cartas en el asunto. Dios me habló claramente, y lo digo con toda la autoridad de Dios sobre mi vida, que está sobre mí. Que lo que ustedes han estado haciendo con Venezuela, al estar operando y obrando de esta forma solo por intereses de la riqueza que hay en este país, Dios los va a juzgar a ustedes. Ustedes van hacia un declive, y no es la primera vez que lo digo. Y ustedes van hacia un declive no porque las naciones se lo deseen, no porque alguien venga y se los profetice, no porque alguien tenga odio por los americanos o algo, no. Yo no tengo odio por los americanos, no tengo odio por ese país. No lo conozco por ahora, espero conocerlo algún día, si Dios me lo permite. Sé que es una nación hermosa, con muchos lugares hermosos. Ese no es el punto. El punto es que cuando quebrantamos los principios de la palabra, quebrantamos los principios de Dios, vamos a entrar en un declive, porque todo inicia y empiezan a resquebrajarse en el mundo espiritual cosas que Dios había estado dejando allí para que fueran parte del propósito grande de esa nación. Pero cuando comenzamos a quebrantar esos principios, empiezan los demonios y los principados y el diablo a hacer estragos en un país, en una nación, en un continente o en una familia. Tenemos que tener revelación del tiempo profético que estamos viviendo para que podamos saber qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer, cómo reaccionar, qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. Pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. Lo que ustedes han estado haciendo con Irán, bombardeando, donde llegan y bombardean porque dicen que era un lugar donde había elementos incorrectos, elementos que estaban siendo buscados, y lanzan una de esas cosas que ustedes lanzan y era una escuela con niños y maestros allá adentro. Todo eso Dios lo ha estado viendo. Y Dios ha estado viendo cómo ustedes, aún con la capacidad que Dios les ha permitido por gracia, porque Dios también recompensa las buenas obras, han hecho todo lo que han hecho para dañar, para desestabilizar países, continentes, gobiernos. Y todo esto porque los que se montan en la presidencia no son más que gente arrogante, soberbia, orgullosa, prepotente,
que no teme a Dios para nada. Teme a Dios de boca, pero el corazón de ellos no está a la sintonía del cielo. Por lo tanto, hace un mes, 2 meses, yo tuve un sueño que lo voy a leer. Si este video lo pueden ver y compartirlo, amén. Voy a tratar de traducirlo al inglés para que pueda llegar más allá. Pero tuve un sueño y cuando le pregunté a Dios acerca de este sueño en la mañana orando, Dios me dijo solamente ora por ahora. Pero luego al tiempo, ya unos días, en estos días, Dios me dijo, di el sueño y da la palabra para este país. Amén. Y sé que hay hombres de Dios que se han portado a la altura y han dado palabra profética para esta nación. Pero tuve un sueño donde veo al presidente Trump. Veo al presidente Trump en un lugar en Estados Unidos que él frecuenta mucho para descansar y relajarse. Era un día normal como cualquier otro, donde cada quien estaba en lo suyo. Pero en este día se realizó un ataque en contra de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, logrando abatir a todos los de su cuerpo de seguridad a la redonda, que fueron muertos, aún los más cercanos y gente muy importante del gabinete de Trump. No era el número de personas realizando el ataque de gran magnitud, sino la precisión con que realizaban el ataque. El grado de precisión y aún de distracción, pues hubo explosiones cercanas de impacto a los alrededores donde Trump estaba el día del atentado. Pude ver en el espíritu que era algo bien planeado, que se entrenó de la misma forma que los equipos especiales de ellos entrenan durante meses para una misión. Estaban dispuestos a dar la vida. Eran iraníes, pero también de otras culturas que se aliaron porque odian a Norteamérica y a Estados Unidos. Y odian a Donald Trump y a toda su administración. La idea no era quedar con vida, sino lograr un duro golpe a Estados Unidos y a alguien que ha vociferado la capacidad invencible de esta nación y de su ejército y tecnología. Todos quedaron muertos. Lograron evacuar a Trump. Él estaba muy asustado por todo esto porque no pensó que algo así pudiese pasarle a él. Murió alguien importante para Trump, pues salió herido de bala en un área vital y logran evacuarlo en el helicóptero a Trump y esa ciudad estaba en llamas, literalmente, emergencias por todos lados. Pero esto solo era el principio de algo que habían planeado y que sería permitido. El mismo Trump dice en el helicóptero, ya está comenzando, es el fin del mundo. No entendiendo que todo esto era en contra de él y del país. Todo esto ocurría por lo que se había hecho en Irán y por el odio de muchas personas y naciones hacia Norteamérica, Estados Unidos específicamente. Y este fue el sueño que yo tuve en este contexto acerca de este país y de esta administración. Y yo no estoy diciendo acontecerá, pasará, porque quiero ser específico y claro, por todos esos payasos que hay por ahí, criticando a los hombres de Dios y criticando a la gente que realmente habla de parte de Dios con seriedad. Yo no estoy diciendo que esto va a pasar, pero cuando Dios me ha mostrado algo de alguna manera, acontece. Amén. Pero tampoco estamos deseando que esto pase, porque es una exhortación, es una advertencia profética a esta administración, es una advertencia profética a este país para que se aperciban, para que oren, no para que se preparen con sus armas de guerra, porque no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Es para que entiendan que hay un tiempo espiritual que se está haciendo cada vez más fuerte, más pesado sobre la nación
y que si no se apercibe la iglesia de Jesús y toma y el camino de la senda antigua, y los pastores se dejan de estar en fornicación, en adulterio, y los pastores se dejan de estar en depravaciones sexuales, siendo gay y ministrando en la iglesia, y se dejan de estar con ese mercantilismo, el juicio de Dios va a caer sobre esa nación, y no es porque haya un atentado, un ataque, sino porque esta nación, mucha gente que ha querido y que desea seguir allí va a tener que escapar y va a tener que huir, porque la guerra va a llegar y Dios va a permitir que otro país, que otro ejército lo domine y esté en las botas de ese país, en esa nación de América, para dañar a los americanos. Quiero ser específico, porque todo esto me lo decía el Señor y me lo hablaba. Tuve que leer el sueño porque el sueño no me quedó aquí. Pero la iglesia de Jesús tiene que orar, y esta administración tiene que arrepentirse delante de Dios y volver al camino que Dios trazó al principio de la administración, que no duró mucho para que se desviara. Por eso es que usted no debe creer en políticos, no debe creer en gobierno, no debe creer en presidente. Usted debe creer en Jesús, que murió por usted y resucitó al tercer día. Y es el único que en el momento más oscuro lo ayudará, lo guiará, lo fortalecerá y lo sostendrá. Y ya habiendo hablado esto, en otro sueño que tengo con esta nación específicamente, porque estoy haciendo esto por dirección de Dios, hay cosas que no me gustan hacerlas, pero yo obedezco. Dios me muestra en un sueño cómo este país ha elaborado armas de destrucción masiva. Y quiero buscar acá para ver si lo puedo encontrar de donde lo he tenido anotado. Y esto ha desagradado fuertemente al Señor. El que hayan estado haciendo esto. Pues la intención no es un tema de defender la nación, la intención es un tema de querer en estos tiempos y en este siglo XXI, querer dominar otras naciones y colocarse ellos como el imperio más fuerte del mundo, cosa que les digo por el Espíritu de Dios, Dios no les va a permitir más de lo que ustedes no pueden hacer y más de lo que Él les permita hacer, porque es Dios quien les va a dar a ustedes el pago de todas las cosas. Entonces tenemos que estar apercibidos, orando, buscando a Dios, buscando al cielo, para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Déjeme ver si lo busco, me disculpa. No lo encuentro acá, debo tenerlo en otra de las libretas, de las agendas, pero voy a más o menos a indicar lo que yo vi y que Dios me permitió. Era un lugar de Norteamérica que hace frío, no sé qué lugar era, hay varios lugares de Norteamérica donde hace frío. Era un lugar que, aunque estaba custodiado por militares, era como clandestino, porque tenía una entrada y luego se iba como a un lugar secreto en la parte subterránea, donde tenían laboratorios y estaban creando armas de destrucción masiva y creando armas que tienen la capacidad de nublar la visión, te dé como ganas de vomitar, pierdas el sentido que tienes y te confundas. Armas que no se han visto, que no son las que usted puede ver peculiarmente por allí. Eran armas químicas y de otra connotaciones para dañar, para desestabilizar. Y esta
cuando veo esto, el Señor me dice que esto le ha desagradado fuertemente porque todo esto ha sido creado por el hombre en su orgullo y vanagloria, creyendo que son más grandes que Dios, más fuertes que Dios, y para dañar y desestabilizar otros países y otras naciones. Y Dios me había dicho que este país ha cometido un pecado garrafal al hacer todo esto. Entonces, creo que Dios está realmente sacando esto. Yo no sé si haya noticias de esta índole, y si las hay, pues gloria a Dios, porque creo que Dios va a destapar. Pero Dios está advirtiendo a esta nación hoy para que le busque, para que se humille, pues la guerra va a entrar a su nación si ustedes no se humillan al Señor. Ustedes han llevado guerra a muchos países, por lo tanto lo que se siembra se cosecha, a menos que ustedes se humillen verdaderamente delante de la mano de Dios. Ustedes han matado mucha gente inocente, y a menos que se humillen delante de la gente, delante de los ojos de Dios, mucha gente que también ustedes creen que son inocentes, van a cesar. Y yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo decir estas palabras, eventualmente pues nos exponemos a muchas cosas, pero hemos tenido un compromiso firme con el cielo de declarar todo lo que Dios nos ha dicho. Este país ha avergonzado el evangelio, y este país ha deshonrado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y sé que hay muchas organizaciones y sé que hay muchas iglesias cristianas, gente de Dios que ha venido a ayudar en medio de la catástrofe que vivió mi país acá en Venezuela, que son norteamericanos, son estadounidenses, y gente que aún se aboca a realmente hacer el trabajo de Dios como Dios lo ha enviado en su palabra, pero con toda la unción de Dios que está sobre mí, no es suficiente hacer esto, amén. Tenemos que orar, tenemos que humillarnos, y si no se puede orar por el presidente, si no se puede orar por el gabinete de gobierno, si no se puede orar por la gente, si no se puede tratar de predicar y no de guardarse la palabra que Dios le dé acerca de estas naciones, acerca de lo que Dios le diga de un presidente o acerca, no hacemos nada porque Dios está advirtiendo muchas cosas antes de que lleguen. Dios no nos prepara para la guerra, Dios no nos prepara para la catástrofe, Dios no nos prepara para la desidia, para la maldad, Dios no nos prepara para lo que estamos viendo en el mundo. Dios nos prepara para que tengamos vida y vida en abundancia, pero primero debemos atender a lo que Dios nos está diciendo antes, para que cuando el día malo tu fe llegue, tu fe no falte y tu fe no falle delante de Él, amén. Porque Dios está presto para escuchar a sus hijos, y Dios está presto para hacer cosas grandiosas en las naciones de la tierra, en las familias que se humillen a Él, en todas las personas que lo busquen de todo corazón. Pero también tenemos que entender que hay un príncipe en este mundo, Satanás, y él va delante de Dios para acusarte, él va delante de Dios para acusar a tu familia, para acusar a tus hijos, él va delante de Dios para acusar a las naciones, a los presidentes, para acusar a los continentes. Y si no lo cree, le voy a dar un poco de Biblia. Era Job un hombre recto, y se presentó el diablo, y Dios le dijo: ¿dónde viene? Vengo de andar por la tierra. Y le dijo: suéltamelo, para probarlo. Pero no has visto a mi siervo Job, un hombre piadoso, recto, justo. No hay como él. Dios le agradaba a Job, y aún así Dios decidió probar su fe. ¿Quiere que le dé Biblia? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Oro para que tu fe no falle, no falte. Amén. Y si usted cree que aún Dios, hablando de juicio, Dios no puede perdonar, entonces vaya al libro donde Dios habla de Nínive y de un profeta que quiso escapar de hacer la voluntad de Dios y de no profetizar, y Dios utilizó los métodos que él vio pertinente en el momento para hacerlo llegar al lugar donde Dios quería que él profetizara y la gente se arrepintiera. Pero la gente se arrepintió, desde el más grande hasta el más chico, y Dios hizo algo poderoso con la nación. Amén. Entonces tenemos que ser entendidos en lo que Dios nos está hablando. Cuando yo he oído hablar a este presidente que está puesto allí
en la silla de gobierno de Estados Unidos diciendo que la gente baila feliz en las calles de Venezuela, que están recibiendo mucha riqueza, que estamos haciendo grandes dineros en la petrolera de aquí de Estados Unidos y que el dinero está lloviendo a montones en Venezuela. Falso, hipócrita, arrepiéntete. Y arrepiéntete, América, te lo digo en el nombre del Señor hoy. Arrepiéntete, Norteamérica, arrepiéntete, Estados Unidos. Porque el juicio de Dios está presto para ti, está cercano a ti. Y yo he predicado en diferentes oportunidades a este país y les he dicho lo que deben cambiar, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Amén. Pero mucha gente no escucha y lo más probable es que no escuchen y tenga que llegar lo que no debía llegar. Así que yo quiero comunicar esto. Tal vez me extendí más de lo que debía. Pero Dios está desagradado con este país. Ahora yo quiero leerte algo que sucedió y que va en el contexto de lo que estamos predicando y hablando hoy, o comunicando este breve mensaje. Y fue algo que le sucedió al profeta de los profetas, porque no hay profeta de profetas en este tiempo, con todo respeto. El único profeta de profetas es el Señor Jesús. Y si usted lo tiene y puede buscarlo, Lucas, capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este país no ha podido entender el tiempo de visitación, el tiempo de prórroga, el tiempo de gracia, y le hablo a Estados Unidos, el tiempo de misericordia, el tiempo de bondad. No ha podido entenderlo porque están distraídos en la economía, están distraídos en el mercantilismo cristiano, están distraídos en el modus operandi de un hombre o de una mujer que dice esto, aquello, lo otro, y no han podido escuchar a Dios, y no han podido escuchar a los profetas que Dios les ha enviado a lo largo de muchos años, porque Dios me lo mostraba que Dios les ha enviado profetas. Y para la iglesia en Estados Unidos, y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Cuando Jesús llegó, que fue su entrada, a Jericó, a Jerusalén, que fue su entrada a Jerusalén, la gente no pudo reconocer el tiempo de visitación que Dios estaba haciendo para esta nación y que Dios estaba haciendo para estos hijos. Y lloró, como muchos hombres han llorado en la intimidad, en los secretos, por sus países, por sus naciones, por sus familias. Amado hombre de Dios, si usted se ha mantenido dentro de la asignación, si usted se ha mantenido dentro del campo del Espíritu, si usted se ha mantenido dentro de lo que Dios le envió a hacer, siga haciéndolo. Dios lo va a tomar en cuenta. Dios lo va a tomar en cuenta. Aleluya. Dios dará un veredicto acerca de eso. Y quiero leerte otro
versículo para terminar. Yo dije que era preciso. Más bien me extendí. Pero esto es para este país. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén. Pudiésemos cambiarle el nombre. Amén. Estados Unidos, Estados Unidos. O ponerle a cualquier nombre de cualquier nación. La que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Y esto por qué se lo digo? Porque es triste ver que Dios ha insistido a través de muchos hombres de Dios, a través de muchas personas, mucha gente que Dios ha hablado, que Dios ha usado para que esta nación de Estados Unidos se arrepienta de su maldad, se arrepienta de su pecado, se arrepienta de lo malo que ha hecho delante de Dios. Y ellos no escuchan, ellos no oyen. Oremos por esta nación para que Dios pueda tener misericordia. Y sé que hay gente que está hablando de parte de Dios y que está diciendo y que Dios le está mostrando en sueños y le está mostrando en visiones, y es visiones y son sueños de Dios. Amén. No son sueños caraoteros como muchos que hay por ahí. Amén. Pero tenemos que orar por este país para que Dios tenga piedad y misericordia. Pero lo que viene no es nada fácil. Así que la iglesia en Norteamérica tiene que apercibirse, los pastores tienen que apercibirse, los profetas tienen que apercibirse, todos tienen que entrar en la línea del llamado de Dios realmente y arrepentirse. Y hay que orar por ese país. Amén. Porque lo que han hecho a lo largo de años ha hecho que haya un odio de muchas otras naciones y de muchas otras personas que tienen poder, que tienen fuerza económica, que tienen recursos para dañar este país. Amén. Si ustedes no oran, si ustedes no buscan a Dios, si ustedes no se aperciben, aleluya, no podrán ver lo que Dios tiene preparado realmente para ustedes de la manera que Dios quiere. Amén. Entonces, esta palabra es para Estados Unidos. Mi intención no es, y la intención de lo que hacemos acá en este canal no es ofender a nadie, no es dañar a nadie. Oramos por todas las naciones, oramos por todos los países, oramos por los presidentes, pero hablamos y declaramos la palabra de Dios tal como Dios nos lo dice y como Dios nos indica que debemos hacerlo. Amén. Ha sido un compromiso que hemos hecho con el Señor y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga o hasta que nos vayamos con Él. Entonces, oremos por este país para que puedan comprender y entender que están en un tiempo difícil. Aparentemente usted puede ver una economía buena, muchas cosas, mucho poderío, mucho bla, 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 mucho vociferando por aquí, vociferando para allá, mostrando el poder bélico que puedan tener, pero a Dios solo le hace falta un chasquido de los dedos de Él para que todo se mueva en la tierra, para que todo cambie por completo, y eso incluye países, naciones, personas, familias, ministerios, lo que sea, cuando no estamos a la altura de lo que Él nos ha exigido y nos ha pedido. Padre, en el nombre de Jesús, yo he ministrado tu palabra y he dado lo que tú me indicaste en obediencia absoluta, pues no soy dado a estar contando sueños, a estar contando visiones, a estar hablando nada de esto, porque esto se presta para muchas cosas negativas, pero he sido obediente al hacerlo. Pido tu misericordia y tu gracia para el pueblo de Estados Unidos, para aquellos, Padre, que se han abocado a buscarte, a amarte, a servirte, y para aquellos, Dios del cielo, que aún no te conocen, Padre, que puedan conocerte y que ellos puedan arrepentirse. Y oramos para que se arrepientan, Padre, pero sabemos que hay cosas que deben llegar a veces para que la gente pueda tomar, Dios del cielo, la actitud correcta que tú estás pidiendo y estás exigiendo, primero de la iglesia de Jesús, del pueblo de Dios, y luego de toda una nación, Padre. Te pedimos tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para ti.
Esto ha sido Tiempo Profético.